Ya está con nosotros en Washington Diego Borgal, el exministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, miembro de los equipos técnicos en algún momento, de inclusive la propia fuerza de Sergio Massa, el Frente Renovador. En aquel momento donde era ministro de Seguridad, era ministro de Gobierno y Seguridad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. O sea que siempre siguió muy de cerca todo lo que tiene que ver con leyes y con el delito, ambas cosas. Borgal, ¿cómo le va? Gracias por atendernos allí en Washington. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. Bueno, dos cuestiones me convocan. Una, el artículo que he leído de The Economist respecto a las drogas en la Argentina, que usted ha publicado. Y lo otro es, a propósito del capítulo dentro de 30 años de democracia de Editorial Planeta, que se ha conocido esta semana. Usted escribe el capítulo sobre la cuestión seguridad y habla allí de 70.000 razones a propósito de 30 años de democracia. Antes de empezar por la coyuntura, quiero preguntarle por esto. Las 70.000 razones tienen que ver con las 70.000 víctimas fruto de la inseguridad. Sí, básicamente en estos 30 años de democracia en Argentina, desde el punto de vista de la agenda de seguridad, notamos que entre otras falencias o deudas que la democracia argentina tiene para con los ciudadanos, tiene que ver con la seguridad, y esa seguridad se mide, entre otras cosas, con las 70.000 personas que en estos 30 años fueron víctimas de un homicidio doloso en la República Argentina. 70.000 personas en la Argentina desde 1983 a la fecha han muerto como consecuencia de un homicidio. Y eso creo que nos debiera llamar la atención más de lo que realmente nos llama este problema de la seguridad, porque una de las razones fundamentales por las cuales uno vive en sociedad, pertenece a una comunidad y sobre todo abraza el sistema democrático como forma de vida es precisamente para poder garantizar una vida libre, plena y segura también. Y en este sentido creo que la democracia argentina tiene una deuda pendiente para con los argentinos. Es impresionante el dato, porque efectivamente garantizar la vida, la libertad, el patrimonio, el orden público, digamos, es esencial a la constitución de un Estado desde que el Estado lo conocemos en la acepción moderna de Estado-nación. ¿Y cómo ha tallado en ese crecimiento del delito, tristemente, en estos últimos 30 años, la cuestión de la droga y el narcotráfico, que me parece que tiene allí una asociación en los últimos 10, por lo pronto, muy alta? Sí, fundamentalmente, en realidad, los últimos 20 años en particular, la Argentina ha vivido una transformación enorme del problema del narcotráfico. En los años 90 podemos de alguna manera identificar como el periodo de génesis y de desarrollo del problema del narcotráfico en la Argentina, sobre todo a partir de la utilización de la Argentina como vehículo de tránsito hacia los grandes mercados de Europa o de Estados Unidos, pero fundamentalmente de Europa. Pero en los últimos 10 años, a partir de un montón de factores que tienen que ver con la realidad nacional, pero también tienen que ver con la realidad regional, la Argentina ha dejado de ser un país mero de tránsito y se ha convertido en un país productor y consumidor de drogas. Esto es, hay un mercado interno, la Argentina se ofrece como una plataforma en donde las redes de narcotráfico se instalan para operar. Esto no es una novedad, esto no es un dato producto de alguna investigación policial, penal o de inteligencia. Esto está a la luz del día, esto está a la vista de todos. Basta con ir una semana al norte del país, en la frontera con Bolivia, por ejemplo, en donde uno va, en una semana uno se puede formar una idea respecto a cómo funciona las redes de contrabando y de tráfico de drogas que que ingresan droga por el norte argentino hacia los grandes mercados de consumo. Uno, con ir una semana a Rosario, se puede llevar una idea de lo que ha significado las redes de tráfico de droga, cómo han transformado la hermosa ciudad de Rosario en un país, en una ciudad con unos índices de violencia fenomenales, en donde ahí se está jugando algo muy importante, que es, entre otras cosas, también el futuro de nuestra juventud. Las redes de tráfico de drogas reclutan sobre todo adolescentes en situación de riesgo, y cuando eso sucede,
no hay programa social que compita contra una organización narco. Lo que un programa social que trate de contener y recuperar a un adolescente en riesgo le puede ofrecer a ese adolescente es mucho menos de lo que le ofrece actualmente una organización narco, en términos de poder, en términos de dinero, en términos de rol y función dentro de esa organización. Es decir, con esto quiero decir, el narcotráfico es un fenómeno que va mucho más allá de ser un fenómeno meramente delictivo. Es también un fenómeno social y es también un fenómeno político, es decir, tiene implicancias sociales, tiene implicancias políticas que van más allá de la mera implicancia en la agenda de seguridad. Y la Argentina en estos 10 años ha retrocedido enormemente en materia de narcotráfico. La Iglesia lo ha dicho claramente. ¿Por qué? Porque cualquier cura párroco de los barrios más vulnerables o conflictivos, sea del Gran Buenos Aires, sea del Gran Rosario, sea del Gran Mendoza, en Tucumán, cualquier cura párroco le puede explicar con exactitud el daño que ha causado la droga en los últimos 10 años en la Argentina. Gorgal, apelando a su brevedad, le hago dos preguntas o casi tres en una. La primera, ¿cómo ve desde Washington la nominación de Molina, el cura Molina, al frente de la Cedronar? Lo segundo, usted describe hoy en el artículo que publica en The Economist que ya hay brazos de carteles de México instalados en la Argentina y desde hace algún tiempo, lo cual es muy grave. Y lo tercero, casi complementario, es cuán lejos estamos de Colombia respecto a este fenómeno, este flagelo que atraviesa los distintos estratos sociales en la Argentina. Bueno, empiezo de atrás para adelante. Respecto a cuán lejos estamos de Colombia, estamos lejos, gracias a Dios. El escenario colombiano no está a la vuelta de la esquina en la Argentina. Ahora bien, en 10 años podemos estarlo. Y en términos de vida de un país, 10 años no es nada. Es decir, el dato positivo es que en Argentina no se vive el escenario colombiano. Lo que de eso se desprende es estamos a tiempo para generar una buena política contra el narcotráfico que precisamente nos impida llegar a ese escenario. Ahora bien, en 10 años un país puede evolucionar como ha evolucionado un escenario similar al de Colombia, a lo que sucede en San Pablo, en Río de Janeiro. Redes regionales, sin duda, porque el éxito del Plan Colombia en Colombia ha generado las redes que estaban operando en Colombia, con sus rutas, con su logística, con sus mecanismos de lavado de dinero, han tenido que diversificar. Y la Argentina ha sido uno de esos lugares en donde han utilizado para generar distintos enclaves de su negocio. Y respecto a la nominación del nuevo secretario de la Cedronar, celebro obviamente que una persona con buenas intenciones cumple una función tan delicada. Lamentablemente no alcanza con personas con buenas intenciones, con lo cual va a requerir el apoyo de todo un gobierno para generar una política integral que reprima el narcotráfico en Argentina. Licenciado Diego Gorgal, gracias por este ratito desde Washington, muy generoso y muy amable.